Bien, ya estamos listicos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23, martes 26 de noviembre 2024. Bueno, les decía ahorita que este es el penúltimo ya de este año. Y bueno, agradecidos con Dios porque ha sido un año independiente de lo que represente para algunos, pero creo que todos los tiempos, acuérdense lo que dicen que todo nos ayuda, ¿no? Y todas las experiencias, todas las vivencias siempre dejan una enseñanza, ¿no? Entonces, siempre hay oportunidades de aprender independiente de las circunstancias que uno esté atravesando. Y bueno, lo importante es que sintamos siempre que estamos firmes, constantes y creciendo. Las tres palabras del año, agarraditos de la mano del Señor, que es lo más importante. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. ¿Alguien que quiera orar para arrancar? Yo, pastor, buenas noches. ¿Quién dijo primero? Shirley, creo. Shirley, sí. Al final ahí Bueno, dejamos a Mari al final para que cierre, ¿vale? Sí, señor. Vamos, Shirley. buenas noches, bendiciones a todos. Ponemos en esta noche en tus manos, Señor, al pastor Ever para que nos dé tu palabra, para que podamos entender, abre nuestro entendimiento, para que podamos aplicar, no ser solo oidores, sino también hacedores. Ilumínanos, ayúdanos, como dice el pastor, todas las cosas nos ayudan a bien y tú estás en todo momento con nosotros. Gracias por cada una de las oportunidades que hemos tenido para aprender de tu palabra, para poder aplicarlo y para poder ayudar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Te damos gracias por la salud, por el alimento, por el techo, por todo lo que nos das y ponemos en tus manos también a las personas enfermas, a los más necesitados, ayúdalos y te lo ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias por todo. Amén. Amén, amén, amén. 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 Buenas noches. Bueno, Bien, hermanos. Bueno, quise reciclar, digamos así, algo que vimos hace mucho tiempo y quería estos dos últimos discipulados que tenemos del año aprovechar la riqueza que hay de estas dos enseñanzas que vamos a tener, la de hoy y la del martes, ¿no? Eh, Bueno, obviamente estas épocas ya del año, les he dicho varias veces, son épocas en las cuales uno, pues inevitablemente, no todo mundo, ¿no? Porque eh, yo creo que el ambiente general de los que trabajamos siempre estamos pensando, uy, cuando ya las vacaciones, siempre el descanso y todo eso, pero nunca deberíamos dejar de lado la oportunidad de meditar, ¿no? Y saber cómo nos ha ido este año y cuál es el balance y qué hicimos, qué no hicimos, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué más también del discipulado que tiene que ver con esa parte de si le hemos sacado provecho, si nos ha servido, cuál es la importancia? En algún momento creo que tocamos el tema y estuvimos hablando de eso. Pero voy a compartirle la pantalla para que veamos, es una historia muy conocida sobre un discípulo del Señor, el proceso que pasó, cómo lo vivió. Ahí, para que nosotros veamos cómo aquello, a veces leemos y uno lo dice, eso que dice la palabra, que el que esté bien, mire que no caiga, ¿no? Porque a veces es increíble cómo personas o bueno, a nosotros mismos nos puede pasar de que creemos que estamos muy firmes y a veces no nos damos cuenta que somos o estamos en una situación de fragilidad tremenda, ¿no? Entonces, las cosas del Señor son así, o sea, entre más fuerte se vea uno, puede parecer más débil, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar lo que nos enseña la palabra, ¿no? Entonces, vamos a estar compartiendo hoy sobre este tema que tiene que ver con lo que es la caída y la restauración, ¿no? ¿Se ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, ¿cierto? Pastor. sí, Mm, pastor. Y vamos a tomar como referencia al apóstol Pedro, ¿no? O sea, cuando uno habla de apóstoles, pues, o sea, casi siempre todo se centra en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo. De pronto un poquito más conocido el apóstol Pablo porque va muy ligado a lo que más escribió, ¿no? Casi que todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo.
pero definitivamente Pedro, pues es casi el bastión, ¿no? No por, digamos, no en vano en la Iglesia Católica tienen a Pedro como el estandarte, ¿no? Como, digamos, como la roca que ellos dicen, ¿no? Y que efectivamente Pedro quiere decir roca, ¿no? Pero sí digamos, el papel de Pedro es un papel clave, o sea, líder innato y todo eso. Entonces tiene muchas características que quisiera que hoy meditáramos en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, el apóstol Pedro, obviamente, ustedes saben, es el discípulo de Jesús del que más se tiene información. O sea, yo les decía ahorita de Pablo, lo que pasa es que de Pablo se tiene información por sus viajes, por las iglesias, por las cartas, ¿no? Pero el apóstol Pedro tal vez tenemos un poco más de información en cuanto a lo que él es, lo que él pasó, las diferentes etapas de su vida y todo eso, porque lo hemos ido viendo poco a poco, ¿no? Y cómo fue su proceso de conversión, eh, qué nivel de educación tenía y tal vez eso es lo que hace más mérito en Pedro comparado con Pablo, de que pues obviamente Pablo era una persona preparada, ¿no? Pablo fue instruido en el Sanedrín, a los pies de Gamaliel fariseo, circuncidado, bueno, varias cosas, ¿no? Contrario, obviamente, a lo de Pedro, ¿no? Que Pedro, obviamente, que estoy viendo como una cosa ahí. Contrario a Pedro, que Pedro no fue instruido para nada. Pedro fue pescador, ¿no? Básicamente un pescador, pero imaginen lo que llegó a ser, ¿no? Entonces, Pedro, obviamente, ¿se acuerdan que cuando esa frase que el Señor le dijo yo no sé qué es lo que sale ahí? Pablo, ¿usted ve lo que sale ahí o no? ¿Pero qué es? Se ve algo, pero no. Es como si Como que alguien salen estuviera, unas rayitas ahí, como que se Sí, pero marca algo. yo no estoy escribiendo nada. Bueno, Como está si bien. alguien está dibujando. Alguien está dibujando. Bueno. Bueno, el caso es que, bueno, vamos a hablar de Pedro. Acuérdate que Pedro fue la persona al que el Señor le dijo, tú eres y tú serás, ¿no? O sea, yo sé lo que tú eres y también sé lo que tú serás. Y todo lo que le pasó a Pedro es aplicable a cada uno de nosotros, exactamente como eso. A veces uno dice, es que imitar a Pablo, Pablo instruido, fariseo, sí, está bien, pero entonces pensemos en Pedro, pescador, poco letrado, imprudente, bueno, tantas cosas que conocemos de Pedro, ¿no? Bueno, una persona sin educación formal, un poco torpe, a veces no sé qué es lo que sale ahí, voy a dejar de compartir un momentito para ver qué es lo que, qué es eso, no sé. ¿Usted sabe, alguien está, o qué, o se nos metió un virus? ¿Mm? Pastor, yo creo que es que alguien toca el lapicito de ahí, de la pantalla, y raya la pantalla. Me parece que es eso. Bueno, Sí, correcto. compartir otra vez. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Amén. pastor. Sí, 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 señor. Ok, bueno, entonces sigamos, estamos hablando de Pedro, ¿no? O sea, no nos dejemos distraer por esas cosas entonces. Bueno, obviamente les decía que Pedro, una persona sin educación, un poco torpe, pero a pesar de todo eso, se convirtió, o sea, ¿quién iba a pensarlo? Pero se convirtió en uno de los discípulos más importantes, precisamente por esas cosas que lo caracterizaban a él de ser muy inquieto y muy activo, ¿no? Y una persona que siempre estaba a la expectativa, vigilante, observador y un poco impulsivo. O sea, todas estas características que le estoy diciendo de Pedro, que sería bueno que uno las desarrollara, ¿no? O sea, a veces uno dice, sí, pastor, pero es que esa era su forma de ser, era su carácter, su temperamento, pero cada uno tiene lo suyo. Está bien, no importa, pero uno puede aprender a ser una persona expectante, ¿no? Vigilante, observadora. Eso es algo esas son cosas que se aprenden, ¿no? Bueno, Pedro pertenecía a la argolla del Señor. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor, bueno, el Señor alimentó a 5.000, alcanzó a tener como 70 discípulos, al final armó un grupo de 12 y al final tenía una argolla, ¿no? Que eran tres apóstoles. Aquí hay una pregunta que dice que cuál era esa argolla. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran esos tres que forman esa argolla del Señor? Era Pedro, Juan y Juan, Jacob, y Y Ana. Jacobo.
Pedro, Juan y Jacobo, que también se le conoce como Santiago el Mayor, ¿no? El Grande, ¿no? Entonces, Pedro pertenecía a esa argolla, que esa argolla estuvo presente en los eventos, bueno, Pedro mismo, ¿no? Estuvo en los eventos, grandes eventos que liderados por el Señor, por ejemplo, en la pesca milagrosa estuvo Pedro ahí, en la transfiguración, Pedro caminó sobre el agua, Pedro fue el único que reaccionó al arresto del Señor, fue el que recibió la revelación, ¿me acuerdan? A que cuando el Señor les decía, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Digamos, le tocó esa misión de avisar del tema de la resurrección, o por lo menos fue de las personas a las que le avisaron primero, sanaba con la sombra, fue el que dio el primer discurso ya, digamos, ya en el libro después de Pentecostés y todo eso. O sea, en términos generales, Pedro está ligado a eventos bastante importantes, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque pues era un apóstol bastante inquieto, ¿no? O sea, hablaba sin pensar muchas veces, era imprudente, por eso hizo de él un personaje muy, muy interesante. O sea, la historia de Pedro es muy interesante. Eh, pero había algo en él, ¿no? Era una persona muy honesta, abierto, transparente, muy expresivo. O sea, ahora usted dirá, pastor, ¿y eso de ser imprudente lo hace uno expresivo? Pues bueno, lo que pasa es que él no se guardaba, ¿no? Si estaba enojado, explotaba, si estaba con dudas, las expresaba, si no entendía, preguntaba. Y bueno. Y eso es lo que nos ha llevado a conocer mucho de él, ¿no? O sea, porque acuérdense en un principio que manejamos en la iglesia que cuando uno conoce a la persona, pues uno entiende por qué la persona hace las cosas que hace, ¿no? Entonces, uno conociendo un poco el carácter, la personalidad de Pedro, uno sabe por qué era tan imprudente y todo lo que lo caracterizaba a él, ¿no? Entonces, era un pescador humilde, pero muy inteligente. ¿Y por qué decimos que era inteligente? Porque fue quizás el que más preguntas hizo, ¿no? Y el hacer preguntas es una decisión muy inteligente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el que pregunta quiere aprender, ¿no? Y eso es una señal de inteligencia, ¿no? Entonces, ahora, cuando no hay preguntas, o sea, cuando ustedes no han visto que uno da una exposición y dice, ¿hay alguna pregunta? Y nadie pregunta nada, entonces o hay dos opciones, ¿no? O todo el mundo entendió todo o nadie entendió nada, ¿no? Una de las cosas. Entonces, cuando no hay preguntas, también hay dos opciones, o la mente es muy torpe o es muy tímida, no sé, o sea, hay gente que yo estoy casi seguro. Yo estoy casi seguro que preguntas hay, ¿no? O sea, pero a veces a la gente no se anima a hacerlas, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que las preguntas, como ya lo hemos visto, son un proceso de aprendizaje que es muy efectivo porque así usan, eso es lo que usan los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sí, algunas de las... pastor. Sí, Elsa. Sí, yo por ejemplo, ¿verdad? No había oído de eso de argolla y no me atreví a preguntarle qué es esa argolla. Ah, bueno, está bien. Yo te iba a decir, ¿no? Porque yo iba a decir, Elsa, ¿tú sabes qué es una argolla? Bueno, una argolla es como, no sé cómo le llaman en Guatemala cuando uno tiene un grupito así que en Colombia le dicen la rosca, ¿no? O sea, y que lo malo de la argolla es no pertenecer a ella. No sé cómo le dicen en Guatemala. Cuando uno tiene un grupito así cerrado, que es el que, digamos, el que goza de los privilegios de estar en ese grupito cerrado, ¿no? Y le Pequeño. decimos círculo. Eso, sí, círculo, porque en Colombia le dicen Ah, rosca, aquí le dicen argolla, ¿no? ok. Entonces el Señor tenía argolla, ¿no? Él tenía ese grupito de 3 discípulos que iban para arriba y para abajo, y uno diría, pastor, ¿y los otros 9 qué? Pues lástima, no están en esa argolla, en esa argolla cerrada, ¿no? Pero sí, por eso es que hay un dicho que dice que lo malo de la argolla es no estar en ella, básicamente. Entonces la argolla, hay argollas que son cerradas, ahí no dejan entrar a nadie, pero la argolla del Señor, en general, no este grupito pues está abierta, ¿no? ¿Verdad? Nosotros podemos entrar en ella, ¿no? Entonces, les decía que algunas preguntas interesantes que hizo Pedro, por ejemplo, decía, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Le preguntaba el Señor a Jesús. ¿Con qué frecuencia pecará mi hermano contra mí? Yo le perdonaré, preguntaba él, ¿no? ¿Quién es el que te ha de entregar? Fue el que le preguntó también al Señor. ¿Por qué no te puedo seguir? Cuando ya lo iban a entregar, lavarme tú a mí los pies, ¿se acuerdan? O sea, era una persona de preguntas, Pedro, y precisamente por eso les decía que conocemos mucho de lo que había en su corazón, ¿no? Porque generalmente cuando las personas no expresan lo que piensan o lo que dicen, pues es muy difícil conocerlas, ¿no? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, uno espera siempre que la gente hable para que uno pueda conocer algo, ¿no? Bueno, fue el único que trató de persuadir al Señor. ¿Se acuerda que el Señor le dijo, apártate, Satanás? Porque de una manera imprudente, pero no con una mala intención, sino
con ese mismo cariño que él sentía por el Señor, pues trató de persuadirlo de que no fuera a Jerusalén, pero acuérdense lo que hemos hablado, ¿no? Fue una buena intención, pero las buenas intenciones, si no están alineadas a la voluntad de Dios, pues son estorbo, ¿no? Entonces, fue una persona muy leal. ¿Por qué? Porque vendió sus barcos y dejó todo para seguir al Señor, ¿no? O sea, imagínense, la vida de él eran sus barcos, porque era un pescador nato, ¿no? Y básicamente dejó eso todo ahí para poder seguir al Señor. Y bueno, reaccionó con su espada al arresto del Señor, en una señal de lealtad. Y aún en la muerte fue fiel al Señor. Ustedes se acuerdan que él no, él murió crucificado boca abajo, ¿no? Porque él decía, lo iban a crucificar y él dijo, no, pero háganlo boca abajo porque yo no merezco morir como murió mi Señor. Pero hasta en la muerte fue fiel, por lo menos, ¿no? Bueno, pero bueno, a pesar de todo esto, o sea, que ustedes digan, wow, qué personaje Pedro, ¿no? Pero a pesar de todo eso, pues también tuvo sus momentos de debilidad y todos conocemos la historia de Pedro que negó al Señor, ¿no? Y eso usted lo puede encontrar en Marcos 14:66. Bueno, es una historia muy conocida. De hecho, está en los cuatro evangelios. Cuando yo les he dicho a ustedes que algo está en los cuatro evangelios porque es algo muy, muy valioso, ¿no? O sea, todo en la palabra es valioso. Pero si hay algo que está en los cuatro evangelios es porque sí, o sea, tiene una enseñanza tremenda. Entonces, ustedes dirían, pastor, y eso es como contradictorio, ¿no? ¿Qué contradictorio? Pues, por ejemplo, pues todo eso que acabamos de decir, las cualidades que tenía Pedro y todo eso, y además como es como contradictorio ver por un lado la valentía que mostraba nuestro Señor y por otro lado la cobardía de Pedro en el sentido de negarlo, ¿no? O sea, es lo que uno pensaría, digámoslo, desde el punto de vista natural, pero si uno se pone a analizar, digamos, de los que estamos aquí o cuánta gente de los que se dicen cristianos no le hemos fallado al Señor alguna vez, ¿no? O sea, ahora la única diferencia ahí es que tal vez lo de Pedro fue público y lo de que hayamos hecho algunos de nosotros, pues no lo es, ¿no? O no nos gusta que nadie lo sepa, tratamos de que pase desapercibido, pero como en las cosas del Señor no es así, digámoslo, y precisamente este relato de la negación de Pedro, que usted lo encuentra en los cuatro evangelios, que no es un hecho para nada de enorgullecerse, ni mucho menos, más bien es un hecho vergonzoso, pero que tiene una enseñanza tremenda, y precisamente por eso es que se hace ese realce en los cuatro evangelios, que es lo mismo, la misma historia de David. ¿Se acuerda que lo comentamos alguna vez? De por qué David, a pesar de lo que hizo, ¿se acuerda que lo vimos? Y que tenía un corazón perfecto para con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, pues no es un libro que esconda fracasos, ¿no? Ni quiera vendernos la idea de superhéroes y superhombres que nunca se equivocaron, no. Más bien el énfasis es viendo que son personas que tuvieron caídas y son personas que también se levantaron y al final lograron ser siervos exitosos. Entonces, que eso nos permita obviamente identificarnos con ellos y saber que no se trata de que no podamos fallar, sino que se trata de que aprendamos de nuestros errores y podamos levantarnos de nuestros fracasos, ¿no? De eso es que se trata, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuándo entra Pedro en escena? No vamos a leer los versículos para que nos rinda el tiempo. Bueno, Pedro entra ya en el libro de Juan, capítulo 1, el verso 35. ¿Se acuerdan cuando el Señor obviamente tiene sus dos primeros discípulos y uno de ellos es hermano de Pedro y entonces lo llevan allá y lo conocen, ¿no? Donde está la famosa pesca milagrosa, ¿no? ¿Verdad? Ya que también la conocemos mucho, el Señor le pidió prestada una barca a Pedro y que ya habían pescado toda la noche, estaban lavando las redes. Bueno, toda esa historia, ahí es donde Pedro entra en escena como tal, ¿no? Y ahí es donde empieza básicamente casi que todo el proceso de discipulado y todo lo que se va formando, ese equipo de trabajo que el Señor estaba haciendo, ya hablando de los 12 como tal, ¿no? Ahí marca el inicio, ¿no? Entonces ahí comienza uno a hablar ya de los discípulos, ya el Señor hablaba con dos discípulos. Y bueno, ¿qué es un discípulo? También aprovechando esto para lo que nosotros estamos viendo del discipulado. Bueno, un discípulo es aquella persona que escoge un maestro y lo que espera es que ese maestro obviamente le transfiera lo que él es al discípulo. ¿Para qué? Para que el discípulo sea lo más parecido al maestro, ¿no? En este caso de este discipulado, obviamente yo no, yo soy un canal, ¿no? Pero pues nosotros el maestro de nosotros pues es nuestro Señor Jesucristo y a Él es que queremos parecernos, ¿no? No a mí, ni mucho menos, ¿no? Yo estoy en el mismo proceso de discipulado como tal, pero eso se refiere básicamente un discípulo, una persona que por medio de un discipulado escoge a un maestro porque uno lo escoge, ¿no?
no es que uno le imponen un maestro, sino que uno lo escoge como tal, ¿no? Por eso hay gente, hay personas que ustedes ven que ya no están en este discipulado, aunque el maestro siga siendo el mismo, pero dicen, no, no, es que no me gusta el canal, ¿no? Porque es voluntario, ¿no? Como tal, o sea, hay gente que busca otro tipo de relación, otro tipo de enseñanza, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que el discipulado y el discipulador es diferente a esa relación que uno tiene a nivel de colegio, ¿no? Cuando uno tiene un profesor, ¿no? Y uno es un alumno. Es muy diferente, ¿no? Porque cuando uno va al colegio a aprender, que, digamos, el espíritu es igual, digamos, el espíritu de la enseñanza existe y uno va a recibir conocimiento, pero uno nunca está enterado de cómo es el profesor, ni su vida, ni cómo vive, ¿no? Él va y enseña matemática, historia, lo que sea, y ya, ¿no? O sea, pero aquí no, aquí hay una relación, porque hay algo implícito ahí en un discipulado que es la disciplina, ¿no? Que la disciplina es ese proceso de transferencia ya de valores, de preceptos, digamos, de principios como tal, ¿no? Entonces, en línea a eso, obviamente, por eso dice que el Señor es el que ama disciplina, ¿no? Y cuando dice que ama disciplina, ya cuando habla de amar, ya hay un vínculo, ya uno no va a un colegio, a una universidad para que el profesor lo ame a uno, que uno ame al profesor, no, ahí no hay implícito ese sentimiento como tal, ¿no? Entonces, uno va a lo que va. Y algunos ni siquiera eso, algunos van a calentar la silla y a perder la plata, ¿no? Pero bueno, el caso es que en este proceso de discipulado, el Señor escogió sus 12 discípulos, fue un llamado personal, o sea, no fue que como les he dicho muchas veces, no fue que él se hizo ahí y dijo, bueno, los 12 primeros que lleguen, ¡plum! Esos son, no. Fue llamado, empezó con dos, tres, llamó al uno y los llamaba por su nombre como tal, ¿no? Entonces, algo les veía a ellos para hacerles su llamado, ¿no? Y aún a Judas, que ya sabemos y que hablamos en estos días de la tradición y hablamos de Judas, pues Judas estuvo en ese grupo que mejor maestro Pastor, no podrían tener, ¿no? Sí, David. y bueno, a Pedro le llamó el Señor, ¿verdad? Ujú. Pero, bueno, no sé, me queda así como una duda. ¿Ellos decidieron seguirlo al Señor o fue que fue un llamado como más especial del Señor? Sí, ¿Cuál, a Pedro? O a los primeros. Bueno, lo mm, que pasa es que a los acuérdate que discípulos, digamos. a los discípulos a medida que los iba conociendo, los iba llamando. A Pedro, por ejemplo, ¿te acuerdas que el Señor le dijo a Pedro que sígueme y te haré pescador de hombres? Ajá. Y entonces ahí recibió su llamado. ¿Te acuerdas, por Pero ejemplo? Pedro sí, sí, perdón. Ujú. Pero Pedro si hubiera querido, dice que no. O No, es pues, como no, no, claro o que fue no. como algo que el Señor se lo mandó en su soberanía. Sí, siempre hay una decisión personal, ¿no? Siempre, siempre. Ujú, O sea, el Señor siempre decía, sígueme, y lo seguían. Por ejemplo, los dos discípulos que le mandó Juan el Bautista, si ellos no hubieran querido, no hubieran ido, ¿no? Pero ellos eran fieles ujú. a su maestro, digamos, en ese sentido era Juan el Bautista primero, y él les dijo, bueno, ahora tienen que seguir a él, que él es el de que les he enseñado, y ellos comenzaron a seguir al Señor. Pero no fue que el Señor les dijo que, digamos, los obligó, ni mucho menos. Y hasta el Señor les preguntó, ¿ustedes qué buscan? ¿No? ¿No? Y ellos le contaron básicamente lo que Juan les había dicho y entonces decidieron seguirlo. Lo mismo pasó Sí, con sí. Tomás, digámoslo allá, cuando... ¿Ustedes se acuerdan de quién era siervo Tomás? Que yo no sé, yo Buena lo digo, pregunta. ¿de quién era siervo Tomás antes de ser discípulo del Señor? Que yo nunca, ahorita que caigo en cuenta, yo no lo he buscado en la palabra, a ver en qué parte está eso y a ver si es cierto, porque yo me acuerdo, yo lo vi fue en una película, y tengo que buscarlo a ver si bíblicamente es así. Yo no sé, nos queda la tarea de buscarlo, pero yo lo vi en la película, ¿no? No, no, en la película de Jesús de Nazaret, que es bastante bíblica, pero no lo he buscado en la palabra. Pero, por ejemplo, decía que habría que buscar eso. ¿Dónde está, por ejemplo, la resurrección de la hija de Jairo? Eh, ¿qué Tomás era siervo de Jairo? ¿Acuerdan que vinieron a decir, no, ya está muerta? Y que el Señor decía, no, hombre, no está muerta, está dormida. Y que decían, pero ¿por qué te burlas? Que yo no sé qué. Ese era Tomás. Pero hay que confirmarlo. Ahí si alguien lo busca después para no distraernos, ahí donde está el pasaje de la resurrección de la hija de Jairo,
a veces se menciona que era Tomás, el que era siervo de Jairo, y que al final le dice, ¿por qué no me das tu siervo para que se una a nosotros? Y entonces ahí mismo lo unen. Le digo, eso lo vi en la película Jesús de Nazaret, pero no he buscado exactamente el versículo, pero sí sé que es ahí en el pasaje de resurrección de la hija de Jairo. Pero bueno, el caso es que, volviendo a esto que estamos hablando y que decía Davis, el llamado que el Señor les hizo a sus discípulos fue así, él fue armando su equipo uno por uno, o sea, uno se fue uniendo uno, se fue el otro y así otro, y se acuerdan, por ejemplo, del recaudador de impuestos, ¿cómo era que llamaba? Mateo, ¿no? Mateo era, ¿no? Sí, Mateo. Eso, ¿se acuerdan Sí. cómo se unió él al grupo también, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces, le dijo, ¿y por qué no me sigues? Y después de haber ido a comer a la casa de él y todo ese asunto, ¿no? Cuando se reconcilió con Pedro y todo ese asunto. Entonces, pero bueno, el caso es que todos ellos, todo el grupo, ellos tuvieron al mejor maestro que uno podría tener, ¿no? Ahora, la Ujú. pregunta que está ahí en verde es, eh, ¿por qué todos tuvieron el mismo maestro, ¿cierto? ¿Por qué Judas se perdió si también Judas tuvo el mejor maestro que podía tener? ¿Por qué creen ustedes que se perdió Judas? Porque nunca, pues perdón, que Dígale, Marquito. ya me metí. Adelante, Marquitos. Él tenía Eso, siempre Davis. el amor al dinero porque él llevaba la bolsa. Y de Ujú. hecho, en algún momento se dice que él robaba de la bolsa. Entonces, no era un discípulo como los otros, ¿verdad? Pero Su ¿cómo corazón. podría, digamos, con una respuesta así no tan larga como la de Marquito decía, ¿por qué se perdió Judas? Por el libre albedrío. Eso, Chile. Porque lo quiso, porque fue una decisión personal. El perderse es una decisión personal. O sea, ahora alguien podría decir, como lo vimos la vez pasada con Juan, Pastor, pero es que eso estaba profetizado, eso estaba escrito. Sí, pero no estaba escrito que fuera él, ¿no? Puede haber influido lo que dice Marquito, de que nunca realmente puede que haya estado metido 100%, nunca dejó las malas mañas, tal vez se seguía relacionando con otra gente que le llenaba la cabeza de cosas, pero al final todo eso es parte de una decisión personal. Lo que pasa es que, y se los digo por qué, porque hay mucha gente que se pierde y le echa la culpa o a los pastores o a otros hermanos, o le echan la culpa al mismo Dios, ¿me entienden? No, es una decisión personal, como dice Chile, es libre albedrío, ¿no? O sea, él así lo quiso, los demás, otros también pudieran haberlo hecho, pero no, perderse es una decisión personal, siempre, ¿no? Entonces, agarrando el ejemplo de Judas, todo discípulo del Señor es candidato a ser Judas. O sea, todos los que estamos aquí, si nos consideramos discípulos del Señor, somos candidatos a traicionarlo si no nos pellizcamos, si no nos ponemos las pilas, ¿no? Todos los días son oportunidades en las cuales podemos honrar a Dios, a nuestro Maestro, pero también todos los días son oportunidades para traicionarlo y no necesariamente por 30 monedas de plata, sino por un trabajo, por una herencia, por una mujer. ¿Cuántas personas no conocemos que han dejado al Señor por tonteras, ¿no? O sea, ¿me entiende? O sea, por cosas que uno dice, pero por eso se alejaron, o sea, por un trabajo. Hay gente que le pide tanto a Dios por un trabajo y a veces le llegan unos trabajos que en vez de bendiciones son maldiciones. Recuerden lo que hemos aprendido este año y frases que quedan ahí, ¿no? Nunca Dios te dará algo que te aleje de Él. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, todos los días son oportunidades de traicionarlo. Entonces, sí quisiera aquí aprovechar la oportunidad para felicitarlos a ustedes por perseverar. El grupo, la base del grupo se ha mantenido, o sea, algunos son más esporádicos, pero en términos generales creo que tenemos una buena base. Felicitarlos, o sea, animarlos, o sea, no bajen la guardia, perseverar en el Señor vale la pena, o sea, eso no hay necesidad ni que se los diga, ¿no? Y puse el ejemplo ahí de la parábola de la cena, que ya ustedes conocen muy bien, ¿se acuerdan del rey que hizo esa cena? ¿Y por qué quería aprovechar esa parábola? Ahorita que los estoy felicitando por perseverar, ¿no? Ahora cualquiera podría decir, pastor, pero ¿por qué felicitar si nosotros estamos haciendo lo mínimo? No, no, o sea, eh, no es lo mínimo tampoco, o sea, hacemos un esfuerzo, ya lo hemos hablado, y hay que dar honor a quien honor merece, y Dios honra al que lo honre, y realmente sí quisiera felicitarles por mantenerse firmes, ¿no? Acuerden que en esa parábola de la cena, algunos no fueron a la cena porque decían que habían comprado una hacienda, otros que tenían 5 yuntas de bueyes, otro que se acaba de casar, son las tres casi
más comunes razones por las cuales uno siempre se excusa, ¿no? O sea, la hacienda son las propiedades, tengo que ir a ver mis propiedades, las juntas de huellas del trabajo, cuestiones de trabajo, y acabo de casarme en la familia, ¿no? Casi que todo gira alrededor de esas tres excusas como tal. Pero bueno, el tema aquí es que a pesar de las excusas, por más que la gente se excuse, y en ese caso de la parábola, por más excusas que pusieron, al final la cena se hizo, porque todo estaba preparado, y si uno no disfruta de la cena, otro la disfrutará, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, las excusas, nunca habrá excusa que sea válida, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y no me puedo sentar un martes o un domingo por cuestiones? Sí, claro, es que no estamos hablando de eso, ¿no? Y no estamos hablando de que no hayan causas de fuerza mayor, claro que sí las hay, ¿no? Pero, o sea, cada uno pese su relación con el Señor, si no es una reunión, no es un discipulado, sino es su relación con el Señor, si es, cuídate de que no la estés dejando a un lado por cualquiera de estas excusas como tal. Ok, bueno, con el tema del discipulado, yo ya les contesté esta pregunta. O sea, los primeros discípulos no los tuvo el Señor. ¿Quién los tuvo, los primeros discípulos? Juan el Juan, Bautista. Juan el Juan el Bautista. Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista obviamente les enseñaba a ellos quién era Jesús, ¿por qué Juan el Bautista les enseñaba de quién era Jesús? ¿Por qué? porque él fue el que había sido elegido para abrirle camino al Señor, para prepararle camino. Sí, porque ese era su ministerio, ¿sí o no, para Juan Pablo? Ujú. Esa era su misión, y venir a abrir el camino para aquel que habría de venir y que no era digno de desatarle las sandalias. Entonces, la enseñanza de Juan el Bautista no era sobre él, era sobre el Mesías, sobre el Cordero de Dios que iba a venir, ¿no? Entonces, eh, y básicamente por eso es que cuando Juan el Bautista agarró a sus dos discípulos y les dijo, mire, ahí va el Cordero de Dios, el que va a cargar sobre él todas las culpas, ahora síganlo a él. Y ellos lo obedecieron a él, ¿cierto? Sí, y se fueron a seguir al Señor, que eso es lo que debería hacer, ¿no? Había una obediencia tremenda hacia aquel que estaba instruyendo. Hoy en día, pues no, o sea, hoy en día es muy difícil que la gente haga caso, ¿no? Y la gente pide consejos y realmente es complicado que la gente obedezca, ¿no? Y no estamos hablando de que sean así, que no sean pensantes, ¿no? Pero por lo menos que acepten la sugerencia como tal, si es que es un consejo de la palabra, pues que no sean anhelos del corazón de alguien que está dando un consejo, ¿no? Uno como discipulador, digámoslo así, pues uno enseña la palabra, la doctrina y la idea obviamente es que a través del mensaje la gente pueda conocer y seguir al maestro, ¿no? Ya sabemos cuál es el maestro, ¿no? El maestro es el Señor Jesucristo. Entonces, la idea de esto es, al mejor estilo de Juan el Bautista es que la gente dependa del maestro y no del predicador, ¿no? Que eso es lo que no vemos hoy en día, la gente depende de los predicadores y por eso cada rato viene eso de ore por mí, que no está mal, ¿no? Porque la oración del justo es poderosa. Pero lo que está mal es que la gente dependa solamente de eso, que su fe dependa de que otros oren por ellos, ¿me entiende? Cuando la oración más importante, la más poderosa es la que uno haga por uno mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí lo importante siempre es escoger un buen discipulador, escoger que sea de doctrina, que sea sana, no irse a aquello que diga, "Ah, es que yo no sigo hombres, no, está bien, nuestra mirada puesta, los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, está bien, pero siempre hay canales que Dios usa, entonces asegurarnos de que esos canales realmente sí sean personas usadas por Dios, ¿no? O sea, básicamente eso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ejemplos de lo que pasó ahí con esos primeros discípulos del Señor. Acuerden que uno de ellos, no me acuerdo cómo era que llamaba, creo que era Santiago el menor. eh, Cuando conoció a Jesús, inmediatamente fue y lo llevó a Pedro, ¿no? ¿Acuerdan que era hermano de él? Que es una enseñanza tremenda, ¿no? En el momento que uno tiene su encuentro personal con el Señor o uno decide entregarle su vida al Señor, siempre la sana intención en la mente de traer la familia de uno a los pies de Él, ¿no? O sea, digo traerla porque persuadir, convencer y todo eso, pero uno a la fuerza, pues jamás, ¿no? Jamás. Hoy en día hay un problema a nivel general y es que se predica muy poco del carácter de Cristo, entonces por eso la gente cada vez se conoce menos sobre la persona del Señor, ¿no? Y por eso es que él decía esa frase o esa pregunta que la hemos visto de que si cuando Él venga hallará fe en la tierra, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Bueno, entonces el Señor pues no tenía tampoco, había multitudes que lo seguían,
pero los discípulos de él tampoco eran muchos, ¿no? O sea, era gente contada. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente, de las multitudes, ya sabíamos por qué iban, ¿no? La gente iba por el milagro, iba por curiosidad, por el pescadito, por el pancito, ¿no? Por eso es que Juan 8:31 dice la palabra que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, porque no todos creían en él, obviamente el remanente siempre se mantiene. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No eran todos realmente, eh, era un remanente pequeño, hasta el día de hoy se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, el Señor llama a Pedro, ¿se acuerdan? Le dice, yo sé quién eres, yo te conozco, y el Señor cuando va a Pedro no le dice, tú eres Simón, ¿no? Porque si le hubiera dicho, tú eres Simón, pues en ese entonces había una cantidad de Simones que dicen, no, pues eso es pura, como dicen aquí en Costa Rica, eso es una guava, ¿no? Es una chiripa, o es un golpe de suerte, ¿no? Dijo yo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿no? O sea, así de una, para que se sepa que yo sé quién eres y también sé lo que vas a hacer en la medida en que decidas ponerte en las manos mías, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué les digo todo eso? Porque eso aplica para nosotros. El Señor sabe quiénes somos. Es más, nosotros también sabemos quiénes somos, ¿no? Si es que hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque si uno no ha nacido de nuevo, uno no sabe lo que era. Acuerden que en este proceso de Pedro hubo un antes y un después, ¿no? Entonces, el Señor sabía lo que él era, pero también sabía lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, y si lo llevamos a nuestra vida, nosotros también tenemos que vivir actualizados y saber quiénes somos dentro del cuerpo del Señor, quiénes somos, si somos cristianos o no, si estamos en el reino de Dios o no, si somos discípulos, si somos creyentes, si somos ovejas, ¿qué somos, no? Somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿qué somos, no? Pero para saber quiénes somos hoy, pues hay que ver hacia atrás, ¿no? Hay que ver la senda antigua, hay que ver el pasado, o sea, cómo llegué a ser yo lo que soy hoy y qué era antes, ha cambiado. ¿Será que yo puedo mirar hacia atrás y decir mi pasada manera de vivir? O sea, ¿lo puedo decir o no? ¿Me entiende? Eh, pero, digamos, el hecho de que uno pueda ver quién era antes y qué soy ahora y ver el cambio, solo lo puede hacer una persona que haya nacido de nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si uno no ha nacido de nuevo, no hay ese contraste dentro de uno y va a seguirse viendo uno con los mismos ojos que se ve siempre, ¿no? Entonces, no hay ese contraste de un nacer de nuevo o de una nueva criatura o de un nuevo mirar, ¿no? O de una nueva visión como tal para que uno pueda ver lo que antes era y decir mi pasada manera de vivir, sino que si uno no ha nacido de nuevo, pues no hay pasada manera de vivir, hay una única manera de vivir y hay una única forma de ser, ¿no? Y entonces obviamente no podría entrar uno en el proceso de despojarse de lo que uno era antes, ¿no? Entonces, toda esa información que nosotros recopilamos sin Cristo, que formó lo que nosotros conocemos como el viejo hombre, ¿quién lo puede ver? ¿Quién es el único que puede ver el viejo hombre dentro de nosotros? Y los Una demás. criatura. ¿Quién, perdón? Nosotros No, una mismos, criatura. No, pero No, ¿quién, acuerden que nosotros mismos está, Ah, el Espíritu Santo. bueno, es que ahí les doy la Dos respuesta, ¿no? naturales. ¿Quién? el Espíritu Santo. No. Bueno, pues, digamos, es Yo verdad, pero como diría dice, que el nuevo hombre. eso, sí, está bien. La nueva criatura, el nuevo La hombre, nueva ¿no? O criatura, sea, sí. es el único que puede ver al viejo hombre. ¿Por qué? Porque si no hay una nueva criatura, digamos, no hay, ni siquiera hay viejo hombre. Es lo único que nosotros, el viejo hombre se pone al descubierto en el momento en que aparece la nueva criatura. Y la nueva criatura, ¿cuándo nace? En el momento en que una persona le entrega su vida al Señor y ahí nace. Y esa es la que empieza a ver esa vieja naturaleza de la cual hay que despojarse, ¿no? Porque, digamos, el Señor, digamos, cuando nosotros venimos al discipulado, todos los que estamos aquí reunidos, no es por hacerle caso a esa vieja naturaleza que tenemos dentro de nosotros, ¿no? O sea, no es más, esa no está recibiendo nada de lo que nosotros tenemos ahí. Acuérdate lo que hablamos el domingo en la iglesia de que la vieja naturaleza ahí está, siempre va a estar ahí, que de hecho es el peor enemigo que nosotros tenemos, pero que en la medida en que la nueva criatura se vaya fortaleciendo, esa otra se va volviendo más enclenque. Les ponía el ejemplo el domingo de esos videos, de esos perros. O sea, ¿has visto esos perritos que los rescatan y que no pueden ni mover la cola y que no pueden ni comer? Y entonces a medida que les van dando alimento, ellos ya comienzan a mover la cola y se van parando. Es que esos videos son muy bonitos. O sea, el proceso de la vieja criatura tiene que ser al revés. O sea, en el momento que usted le entrega su vida al Señor, está parada firme, pero a medida que usted le va dejando de alimentar, ella se va volviendo
más endeble, más débil, hasta que ya no pueden mover ni la cola, ¿no? Pero ¿quién es el que hace ese proceso de irse despojando de eso? La nueva criatura, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo se fortalece para poder hacerlo? Por medio de un discipulado, el discipularse en la palabra, el aprender, el fortalecerse espiritualmente, ¿no? Que ese es un proceso que ya lo conocemos, ¿no? O sea, básicamente el que se disipula en nosotros es la nueva criatura, ¿no? Porque el viejo hombre o la vieja naturaleza no quiere nada con el Señor, absolutamente nada. Entonces, todos los consejos que se deriven de la palabra son para quienes, para aquellos que han nacido de nuevo, pero el que los recibe, pues es la nueva criatura, ¿no? Entonces, hay que tener presente eso. Dios no se va a alinear a tu viejo estilo de vida, cuando estabas en el reino fuera de Dios, no. Uno es el que tiene que alinearse a la voluntad de Dios, ¿no? Y a veces la gente comete ese error de creer que, bueno, básicamente es una fantasía, ¿no? De creer que Dios se va a acomodar a su estilo de vida. Pero, y por eso es que la gente, para que Dios, bueno, vamos a ver si ustedes lo agarran y me pueden contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que hace la gente para asegurarse que Dios se acomode a su estilo de vida? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué locura creen ustedes que hace la gente? Se Era un crea, Dios a su imagen, a su medida. Eso, sí, por ahí va. ¿Ibas a decir eso, Juan Pablo? sí, correcto. Sí, que el orden natural es que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, ¿no? Pero la gente ahorita lo que hace es crear sus propios dioses a sus propias imágenes, entonces se aseguran, de esa manera se aseguran que Dios se acomoda a su estilo de vida, ¿no? Por eso es que ahorita hay algunas personas que creen que Dios es trans, que Dios es de todo, ¿no? Que Dios es LG, bueno, todas esas letras. ¿Por qué? Porque como Dios creó toda la humanidad, entonces, y toda la humanidad fue hecha a su imagen, entonces Él tiene un pedacito de cada uno de de esos de géneros que uno puede ver. Acuérdense lo que quiere decir de género, ¿no? Gente que está dando fruto fuera del reino de Dios. Entonces, la nueva criatura entiende lo que nosotros éramos. Pero lo más importante, también sabe y está ubicada en quiénes somos ahora, ¿no? O sea, la nueva criatura es la que sabe quiénes somos y a dónde podemos llegar de la mano del Señor y qué es lo que nos puede pasar también si descuidamos y le damos cabida a esa vieja naturaleza, ¿no? Entonces, cuando uno oye todo lo que hemos escuchado y usted oye y oye y no hace nada, que es lo que pues, Santiago hablaba de ser oidores y no hacedores, pues eso genera un desbalance y ahí es donde surge, digamos, esa naturaleza religiosa de la gente, ¿no? Oyen, 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 escuchan, escuchan, se preparan, estudian, pero no viven. Entonces, eso hace, esa es la persona religiosa, ¿no? Y a eso es que se refiere que la letra solita mata, y a eso es que refiere Santiago cuando dice que la fe sin obras es una fe muerta. Aquí lo importante que es que uno todo lo que oiga, que uno todo lo que estudia, que todo lo que uno prepare, uno lo haga, uno lo viva. Y eso es, pero ahí siempre hay que preguntarse qué es lo que realmente lo motiva a uno a hacer las cosas, ¿no? O sea, y por eso es que la palabra siempre dice que todo lo que uno haga, hágalo con entendimiento, ¿no? Que usted sepa exactamente por qué hace las cosas, qué es lo que busca, ¿no? Sabemos que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, pero también el Señor espera en nosotros que ese hacer lo hagamos con entendimiento, ¿no? Básicamente, ¿no? No se trata aquí de dejar de pecar, ni mucho menos, sino de entender que ya somos parte de una nueva naturaleza como tal, ¿no? Entonces, ahí en todo eso que estamos hablando, pues bueno, aparece en la escena pública Pedro, Simón Pedro, que era una persona cargada de tantas broncas, de tantos problemas, bueno, tantas tortas, como decimos acá, o tantas embarradas que se pegaba a él, y el Señor obviamente lo tranquiliza, ¿no? Y le dice, tranquilo que yo sé quién eres. O sea, no te excuses o no pretendas poner, digamos, justificarte, ¿no? Yo sé quién eres, tranquilo, pero también yo sé quién serás, ¿no? Básicamente. Ahora, ¿quién iba a ser Pedro? Pues lo que el Señor ya tenía para él, ¿no? Y ahí donde cae aquello de que yo soy el que soy, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de yo soy el que soy? Bueno, Dios es para cada uno de nosotros lo que nosotros querramos que Él sea, ¿no? ¿Me entiende? Lo que nosotros estemos dispuestos a permitir que Él haga en cada uno de nosotros. Obviamente nosotros haciendo nuestro esfuerzo también, porque a veces la gente quiere que Dios para ellos sea un super Dios poderoso, grande, gigante, pero ellos no mueven un dedo, ¿no? Entonces tampoco se puede así, ¿no? Básicamente, el Señor será lo que nosotros, por medio de nuestro esfuerzo, por medio de nuestro compromiso, de nuestra obediencia, de nuestro caminar, nosotros permitamos que Él sea lo que Él quiere ser. Entonces, bueno, cada uno podría de pronto hacerse esa pregunta, ¿no? De qué es lo que cada uno de nosotros era, ¿no? Bueno, obviamente si todos hemos nacido de nuevo, lo sabemos, ¿no? Eso lo sabemos. Cada uno cierra los ojos a lo mejor y mira
un año, dos, no sé, 10 años, 20 años atrás, y uno dice, wow, yo sé lo que yo era, obviamente, o sea, todos sabemos lo que éramos y ahorita con... Por eso es que la palabra habla de que del espiritual todo lo juzga, ¿no? ¿Me entiende? Porque uno, como ya estuvo en el otro barrio, uno ahora con una mirada espiritual, uno sabe lo que uno era y sabe lo terrible que era también, ¿no? Y también lo más importante no es solamente quedarse ahí, sino en saber qué somos ahora, ¿no? Porque a lo mejor ya hemos dejado de ser lo que éramos, pero pues eso no garantiza que ahorita seamos algo todavía, ¿no? O sea, hay mucha gente que ha dejado de hacer las barbaridades que hacía, pero puede que ahorita todavía no esté haciendo nada, ¿me entiendes? Y cuando yo digo haciendo nada, estoy hablando es en referente a esa transformación, a ese cambio, ¿no? A ese parecerse cada día más al Señor como tal, ¿no? O sea, ahora nos estamos, sí, 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 porque digamos, yo creo que todos conocemos casos de gente que sí, a lo mejor ya no es lo que era antes, o pueden ser un casos nosotros mismos, ¿no? Que ya no era lo que era antes, pero ahorita todavía no es nada tampoco, ¿me entiendes? Entonces, ahora se dirá, pastor, y entonces ya uno ya llegó a donde tenía que llegar, no, por eso es que, acuérdate que la frase correcta que nosotros aplicamos es, ciertamente no somos lo que éramos antes, todavía no somos lo que el Señor quiere que seamos, pero ahí vamos en el proceso, porque esto es un continuo proceso como tal, pero lo que no se vale es que ya no seamos lo de antes, pero que todavía no seamos nada, ¿no? Algo tenemos que hacer, algo tenemos que haber avanzado, ¿no? Por eso Pastor, les decía yo, voy, Elsa, por eso les decía yo que cuando se da la oportunidad de que uno cuente algo de lo que es su vivir en Cristo, uno algo tiene que tener para contar, porque algo tiene que haber avanzado, ¿sí, Elsa? ajá, sí, como ya ve uno en los discipulados, ahí como estamos hablando ahorita de que usted está explicando de que uno para eso está aquí, para ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, Ujú. yo he oído también de personas cuando uno habla por ejemplo, mi hermano dice, es que mira esa gente que se mete en esos discipulados, ya no se puede hablar con ellos, porque vos les decís una cosa y entonces te salen con, no, pero es que no es así, fíjate que la Biblia aquí y allá, no, no se puede hablar con esa gente porque todos lo saben. ¿Está correcto o qué? Pues depende, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás en un discipulado y aprendes algo y tú dices, wow, yo no sabía que la Biblia explicaba así, y obviamente que sea correcto, ¿no? Sana doctrina. Sí, Y viene alguien y te dice, no, eso no es así. Le dice, no, 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 usted está equivocado. Mire que la palabra aquí. Entonces, él dice, no, es que con usted no se puede hablar porque todo lo que uno piensa es malo. Pero si está malo lo que estás diciendo, pues te tengo que corregir. ¿Me entiendes? O sea, el problema es cuando ya uno, si uno está en un discipulado, ya uno, que uno eleve el ego y ya uno crea que los demás no valen nada. ¿Me entiendes? No, sí, es en ese, diferente. no, ¿para qué se disipula uno? ¿Para qué se disipula uno? Para aprender Sí, y pero más que aprender hay una respuesta correcta, Elsa. ¿Uno se disipula para qué? para Para, aprender, para para enseñar, hacer para vivir. hacer, discípulos. de- para discipular hacer a defensa. otros. Para poder discipular a otros. ¿Me entiendes? Mm. Que es parte de lo que te está diciendo ahorita, de que si hay alguien que está equivocado, pues uno tiene que discipularlo. Porque acuerden que la idea, ¿qué es discipular? La idea es transferir conceptos, principios. ¿Para qué? Para que esa persona sea lo más parecida al maestro. El maestro de nosotros es nuestro Señor Jesucristo. He Así ahí lo es, importante de que lo que uno disipule pues sea sana doctrina, ¿no? Sea realmente el evangelio del Señor, ¿no? Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, primero cuídate de ti mismo, ¿ah? Y después cuídate de la doctrina, es decir, cuídate de lo que aprendes y si tú eres maestro, pues cuídate de lo que enseñas, ¿no? O sea, en las dos correcto. vías. Entonces, sí, uno se disipula, sí, para aprender, pero que ese aprendizaje te sirva para discipular, porque eso es lo que se Ajá, trata. Porque es la única manera en que esto va a seguir, ¿no? Por eso vayan y hagan discípulos, para que esos discípulos hagan otros discípulos. Y a veces usan eso de la expansión como una bola de nieve. Ahí, por ejemplo, el G12 que le llaman, ellos lo usan, sí, usted tiene que hacer discípulos y haga 12 discípulos para que cada uno de esos haga otros 12 y otros 12 y otros 12, pero eso sí, todo el mundo ofrende, ¿ah? ¿Me entiende? mm, Digamos, no es la idea esa, ¿no? Sí, la idea es de discipular para ser discípulo, está bien, pero no pensando en ese efecto multiplicador, ya metiéndole signo de pesos al asunto, que es lo que a veces esas iglesias quieren, ¿no? Aquí lo que se trata es de que la palabra llegue, por eso Pablo le decía, también a Timoteo mucho le decía, haz tu labor de evangelista, predica, a tiempo fuera de tiempo, o sea, nunca dejes de hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Y enseña a otros, búscate otras personas que sean idóneas, que sean, bueno, le daba sus consejos precisamente para que la palabra siguiera corriendo, porque de eso es que se correcto. trata.
Entonces, bueno, obviamente el tema aquí es que uno tiene que estarse constantemente preguntando qué es, o sea, ¿qué tengo yo de Cristo? Ya nosotros sabemos que uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga, ¿no? Entonces, básicamente de eso se trata, ¿no? Ok, bueno, eso en lo que tiene que ver con discipulado, entrándole un poquito ya, metiéndole más velocidad al asunto en el tema de la negación de Pedro, ¿no? Que vamos a ver todo el proceso de Pedro, la caída de Pedro y la levantada de Pedro también, ¿no? Entonces, bueno, obviamente todos conocemos la historia de Pedro, ¿no? Y sabemos que era un discípulo bien inquieto, todos lo sabemos, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué cayó Pedro? ¿Por qué Pedro negó al Señor? Bueno, obviamente, seguro que el propósito de Pedro no era tanto, había una sana intención en lo que él hizo, ¿no? De irse a meter allá, al patio ese, con toda esa gente. Entendemos que lo que él quería era, pues, seguir de cerca el proceso que se le estaba siguiendo a nuestro Señor Jesucristo y la intención de él era que no lo reconocieran, ¿cierto que sí? Pero bueno, le falló el plan porque pues una mujer lo reconoció y le llovieron acusaciones y bueno, y entonces ahí es donde vemos un escenario que no se había pensado, ¿no? Y vemos al apóstol Pedro con toda la firmeza que él tenía, con toda la fuerza, con todo el carácter metido en un tremendo problema, ¿no? Y a lo mejor, ¿por qué se acercó él a ese fuego? Bueno, obviamente quería calentarse un poquito, pero bueno, se acercó para calentarse, pero al final se dio cuenta que se estaba era quemando, ¿no? O sea, por toda la situación que se formó ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo salir de esa situación? Pues a veces uno, desde el punto de vista natural y con la comodidad que tenemos nosotros ahorita con la palabra en la mano y con todo eso de criticar a Pedro, ¿no? Pero tal vez si uno se trasladara, ¿no? Si yo me fuera a esos tiempos y fuera yo el que estuviera ahí, ¿qué hubiera hecho, no? O sea, ¿qué hubiera hecho yo también ahí viendo mi vida en peligro y todo ese asunto? Pues bueno, el terror se apoderó del pobre Pedro y cómo salir de esa situación en la que se había metido y en la que no debía haberse metido, ¿no? Y ahí es donde vemos al valiente y arrojado Pedro, pues negando al Señor, ¿no? Y hasta juró y hasta echó maldiciones y todo ese asunto, ¿no? O sea, tremendo, ¿no? Entonces, toda esa fidelidad que vimos al principio, de que vendió sus barcos y todo, ¿dónde había quedado esa fidelidad, no? Y que le había prometido al Señor que hasta la muerte lo iba a seguir y que cuando el Señor dijo que se iban a escandalizar, él dijo, pues se escandalizarán todos, pero yo jamás. Bueno, dijo una cantidad de cosas e inclusive dijo que no conocía al Señor, ¿no? O sea, y ahí es donde uno ve lo duro que debe haber sido para Pedro porque no vamos a negar que esos 3 añitos que Pedro pasó con el Señor, pues fueron sus mejores 3 años, los mejores 3 años de su vida, ¿no? Imagínense ustedes. Imaginen que Jesús estuvo en la casa de Pedro, o sea, sanó su suegra, usó su barca como púlpito. Bueno, ellos fueron a pescar juntos. O sea, Pastor, pero no era que era el plan de Dios ese. pues sí, digamos lo que, digamos, es que uno ahorita lo podemos ver que en parte cómodo, digámoslo. Es que si nos vamos a eso, Elsa, volvemos a la pregunta desde el principio del Génesis, ¿no? Entonces, ¿por qué, si Dios sabía que Eva iba a pecar, para qué puso ese árbol ahí y todo ese asunto? O sea, ¿me entiendes? Toda esa parte de, ¿no? O sea, el plan de Dios, pues obviamente estaba en que Jesús tenía que ir a la cruz y todo ese asunto, Ujú. pero esta parte de que Pedro y todo ese asunto que lo iba a negar y todo eso, pues digamos, no es lo mismo como Judas, que sí se había profetizado de que el hijo de perdición y que tal y todo eso, pero esta parte de Pedro como tal, bueno, yo por Era lo por su menos, carácter impulsivo, ¿verdad? sí, También. no, digamos, ya decir que ese era el plan de Dios como tal, o sea, son cosas Ujú. que pasan precisamente por malas decisiones, ¿no? Y que quedan plasmadas en la Biblia para que nosotros entendamos como una persona fuerte, y ahorita vamos a ver cuál fue la falla de Pedro, ¿no? Como una Ok. persona que se creía que estaba firme, cómo cayó, ¿no? O sea, y las cosas que hay que cuidarse, y por eso crean ahí en la Biblia para que uno lo use. Pero, por ejemplo, aquí en el tema de Pedro, decir que él no conocía al Señor cuando pues fueron a pescar juntos, o sea, ¿me entiende? Vio la transfiguración, y lo salvó de ahogarse ahí cuando él caminó sobre las aguas. O sea, fueron 3 años de experiencia de Pedro con el Señor, pues tremendo como para decir que no lo conozco, ¿no? Es algo, debe haber sido muy duro para él tener que decir que él no conocía al Señor, ¿no?
Y bueno, y uno lo critica, ¿no? O sea, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros ahí en ese lugar? Posiblemente muchos de nosotros también lo hubiéramos negado, ¿no? Porque pues la presión, el riesgo, el miedo, bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, pero bueno, el caso fue que el buen Pedro lo negó, ¿no? Y creo que hasta por menos cosas, Pedro por lo menos lo negó ahí porque estaba en peligro de muerte, pero ¿cuánta gente no ha negado al Señor por menos cosas, ¿no? Y vos sos cristiano, no, hombre, yo no soy cristiano, o sea, ¿me entiendes? Entonces, o a veces el cristianismo de uno, por cosas tan tontas, a veces se deja de un lado, se niega, o para que la gente no lo marquine a uno como tal. Y esto que le pasó a Pedro, al final lo que lo llevó a él mismo, era que él mismo supiera lo débil que era, ¿no? O sea, lo fuerte que se había dicho que era o que se creía, pero al final lo débil que fue, ¿no? Entonces, por eso es que dice la palabra, que lo que les decía ahorita, que el que piense que esté bien, más bien cuídese. Entre más firme uno se crea, más se tiene que cuidar, ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a ver este proceso de la caída de Pedro, que les digo, es un proceso muy, muy bonito en el sentido de que es muy ilustrativo, paso a paso lo lleva a uno. Hasta ahorita lo que hemos visto, una persona impulsiva, una persona inquieta, una persona que siempre sacaba lo que había en su corazón en cuanto a que lo expresaba. ¿Me entienden? Entonces son cositas de aprender de Pedro. Pero ¿cómo fue ese proceso de la caída de él? O sea, y todo esto que Pastor, le pasó a Pedro es aplicable para cada uno de nosotros. Sí, Marquito. perdón que una consulta. Pedro, cuando niega al Señor, porque también él, si era discípulo de él, iba a ser flagelado y muerto en una cruz, que era terrible, por lo que yo he leído, ¿no? Hasta el emparamiento. La pregunta concreta es, no había llegado todavía el Espíritu Santo a ellos, ¿verdad? Fue hasta después en Pentecostés. Todavía no ha El llegado. Espíritu Santo les dio la fuerza a ellos para después incluso ir a morir a la cruz. Es que inclusive ese es una de las pruebas del poder de la palabra y de la veracidad de un Cristo vivo, ¿no? De cómo un grupo de pescadores miedosos y todo eso, porque acuerden que ellos se murió el Señor y ellos se escondieron, ¿no? Y todo eso, y cómo después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos y todo eso, agarraron ese poder, digámoslo. Y cuando digo ese poder, esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Porque el Señor lo dijo, vendrá sobre ustedes poder. Cómo se transformaron en un grupo ya valiente, predicando y los agarraban presos y los soltaban y seguían predicando y fueron flagelados, como dice Marquito, ¿no? Al punto de dar hasta su vida, ¿no? No les importaba que tenían que dar su vida con tal de pregonar a aquel que les había encomendado esa misión, ¿me entiendes? Esa transformación que hubo en ellos pues es una de las pruebas más visibles de que realmente pues el Señor efectivamente resucitó y que es un Cristo vivo, ¿no? Que es lo mismo que nosotros podríamos traer a nosotros, o sea, las cosas que uno puede llegar a hacer en Cristo, que cuando estábamos fuera del reino de Dios uno ni se imaginaba, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo poner un ejemplo, yo antes de ser cristiano, yo en mi vida, primero que nunca me imaginé siendo cristiano, porque es católico a morir, ¿no? Y pastor, menos todavía, ¿no? ¿Entienden? Entonces, cómo llegué yo, o cómo llego yo, poniéndome el caso mío, cada uno agarre lo suyo, cómo llegué yo a estar donde hoy estoy? Bueno, solo porque el Señor es misericordioso, o sea, ¿entiende? Y que le da a uno la capacidad de hacer cosas que tal vez uno diría, no, hombre, yo creo, con ciertas, no es que sea un sacrificio, ni mucho menos, sino que se convierte en un estilo de vida, ¿no? O sea, para uno, ¿me entiende? Y si uno tiene el apoyo de tener su familia metido en lo mismo, pues mucho más fácil, ¿no? Pero contestando la pregunta que decía Marquitos, no, no había llegado el Espíritu Santo todavía. Acuerden que el Espíritu Santo precisamente el Señor lo mandó cuando Él subió a los cielos. Y esa venida del Espíritu Santo fue lo que le dio a ese grupo de pescadores miedosos y todo eso, los convirtió en una fuerza que hace de la iglesia cristiana hoy lo que conocemos, ¿no? O sea, imagínense, lo que comenzó como una secta perseguida y todo eso, al final se transformó en la iglesia más grande que podemos conocer. Pero bueno, el caso es que la caída de Pedro no fue una casualidad, no se trató de algo repentino, sino que hubo una serie de pasos que se fueron dando que es lo mismo que le puede pasar a cualquiera de nosotros o a cualquier persona
que se diga que esté firme, ¿no? Esto que le pasó a Pedro, por eso es que es muy bonito que esté en la palabra así, precisamente para que uno lo agarre como un manual de las cosas que no se deben hacer, ¿no? Por ejemplo, la primera equivocación de Pedro, pues estaba en el lugar equivocado, ¿no? O sea, imagínense dónde estaba él, en el patio del sumo sacerdote, ¿no? Y ustedes se acuerdan cuando fueron los soldados a llevarse preso a Jesús en el monte Getsemaní, que Pedro hirió al siervo del sumo sacerdote, ¿cierto? Te imaginas que Pedro hirió con la espada y le bajó en la oreja al siervo del sumo sacerdote. Entonces, el último lugar donde uno imaginaría que estuviera Pedro es en el patio del sumo sacerdote, ¿se entiende? O sea, estaba en el lugar equivocado. O sea, y se le abona, digamos lo que uno diría, sí, pastor, pero por lo menos fue el único que no se fue a esconder de todo. Bueno, pues se le abona por lo menos que llegó más lejos que los demás, ¿no? O sea, discípulos, pero no hizo caso a lo que el Señor le dijo. En Juan 13:36 está escrito, el Señor le dijo Simón Pedro, no, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le decía Pedro. Entonces el Señor ya le había dicho a Pedro, Pedro, a donde yo voy no me vayas a seguir, no me puedes seguir. Pero él no hizo caso, ¿no? O sea, al final lo siguió, fue y se metió al patio del sumo sacerdote y ya sabemos lo que le pasó. Entonces, primera equivocación de Pedro, estaba en el lugar equivocado. ¿Cuánta gente no ha caído por estar en el lugar equivocado? Imaginen ustedes, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pastor, pero es que el lugar no interesa, es una decisión personal. Sí, pero muchas veces esas decisiones personales son impulsadas por el entorno, ¿no? Personas equivocadas, lugar equivocado, ¿no? El caso de Pedro es que estaba en el lugar equivocado. Y bueno, acuerda que alguna vez hablamos de que hay dos formas de estar en el lugar equivocado, ya sea por decisiones propias, como en el caso de Lot, o ya sea por decisiones de los antepasados, como en el caso de Mefiboset, que eso ya lo habíamos visto. Entonces, primero, lugar equivocado, ¿no? Acuérdese de eso. Cuidémonos todos, por muy bien que nos creamos que estamos, asegurémonos de no estar en el lugar equivocado. Segundo, hubo una excesiva confianza en Pedro, excesiva confianza en sí mismo. Marcos 14:27 dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces, Pedro estaba demasiado confiado en él, ¿no? Demasiado. Ahora se dirá, pastor, ¿y no es bueno que uno confíe en uno? Sí, pero el exceso de confianza también es malo. Acuérdense que los extremos siempre son malos, ¿no? Uno puede estar muy confiado de uno y de las capacidades que uno tiene, pero eso no es, o sea, eso no es una excusa como para que uno baje la guardia, ¿no? O sea, la gente que baja la guardia, por lo general es gente que está excesivamente confiada en sí mismo, ¿entiende? Entonces, pero mire todo lo que decía Pedro y al final lo que le pasó. No hizo caso a las advertencias del Señor, por eso es que la palabra dice, no seas sabio en tu propia opinión. Estamos, ¿no, hermanos? Entonces ahí llevamos dos equivocaciones de Pedro que fácilmente aplicables a cada uno de nosotros, ¿no? Después otra, descuidó su tiempo de oración también. En Marcos 14:37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu y la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Me entiendes? Entonces, descuidó. El Señor le decía, ¿por qué se duermen? Estén atentos, velen, o sea, velad, estén atentos, no bajen la guardia, oren para que no entren. ¿Me entiendes? Entonces, descuidó ese tiempo de oración. O sea, uno no puede descuidar sus tiempos de oración, entendiendo que la oración, ya ustedes saben, oración es hablar con Dios, uno no puede dejar de hablar con Dios porque a nivel natural lo entendemos, si uno deja de hablar con la gente se pierde la relación. Entonces, ¿qué le garantiza a uno que si usted deja de orar, de hablar con Dios, no se va a acabar la relación? ¿Entiende? Entonces, pero Pedro cometió ese error, también cualquiera de nosotros lo puede cometer. Lo otro fue que tampoco entendió la naturaleza de la batalla, ¿no? Marcos 14:47 dice, pero uno de los que estaban allí sacando la espada, Pedro, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja, ¿no? Entonces, todo lo que se estaba lidiando ahí
era espiritual, el asunto era espiritual, ahí no era, ¿qué iba a hacer Pedro con una espada con todo un centenar o toda esa gente, esa cantidad de soldados que habían ahí? O sea, el asunto no era de espada, ¿no? Y era algo espiritual, ¿no? Y había que pelearlo con armas espirituales, ¿no? Pero bueno, Pedro por el mismo impulso que tenía y todo eso, al final no entendió que esa no era la manera en que había que pelear eso, ya el Señor los había preparado para eso, ¿no? Entonces, cada uno pelea con sus propias armas. Habrán guerras naturales que se pelean con espadas y con armas naturales, pero hay guerras espirituales que hay que pelearlas con las armas espirituales, pero hay que saberlas manejar como tal, ¿no? Entonces, él no entendió la naturaleza de la batalla. Lo otro que dice la palabra en Juan 15:15 dice porque, bueno, acuerda lo que decía, lo que leí por acá, que él lo seguía de lejos, ¿no? O sea, ni tan cerca para que no lo vieran, pero ni tan lejos como para no perder la vista, pero a la larga mantenía cierta distancia como tal. Entonces, lo que podemos ver ahí es, al Señor no se le puede seguir de lejos, ¿no? Hay que seguirlo de cerca. Ahora ustedes dirán, pastor, pero el problema de Pedro fue es que se acercó mucho. Sí, pero es que el problema de Pedro no fue que se acercó mucho. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Que se alejó, porque se No, alejó. digamos que él lo seguía de lejos, pero aún así fue más allá de los discípulos, ¿no? Entonces, aunque estaba lejos, porque no estaba a la par del Señor, pero al Ajá. final lo reconocieron. Pero uno diría, independiente si estaba muy cerca o muy lejos, el problema de Pedro no fue que se acercó lo suficiente como para que lo reconocieran. Ese no fue el problema. ¿El problema cuál fue? Que lo negó. Sí, lo negó, pero ¿por qué lo negó? El problema, al final el negarlo fue una consecuencia, pero El digamos que temor. el temor y todo eso está bien, pero Pero le le voy a voy a recordar recordar en el el, lugar equivocado. el Pastor, primer punto. O sea, no es que Pedro estuviera muy cerca o medianamente lejos, sino el problema es que Pedro no debería estar ahí. ¿Me entiende? Porque el Señor ya le ha dicho que no, ahí no lo podía seguir, ¿me entiende? Pero digamos que él lo seguía de lejos al Señor. O sea, digámoslo así. Entonces, lo que podemos entender de esto es que al Señor no lo podemos seguir de lejos. O sea, el domingo estaba yo en la iglesia y había un señor al final del culto ahí que me estaba esperando. Señor mayor, ya 70 y resto de años, ahí se veía cansado, se veía enfermo. Y dice que había arrimado ahí, digo, ¿y usted cómo vino a dar aquí? Me dice que no, que estaba ahí al frente, al frente, ¿no? En las ruinas, o estaba no sé, el caso es que estaba caminando por ahí, como que escuchó los aplausos y el Happy Birthday to you y toda esa vaina. Entonces subió a ver qué era, vio el letrero de la iglesia, entonces, bueno, al final estoy hablando con él. Y la pregunta del millón de siempre, ¿no? O sea, ¿cómo anda su relación con el Señor? Y si usted se muere, ¿a dónde se va? Y no, yo creo que me voy con el Señor, pero usted está apartado del Señor. Sí, ahorita estoy apartado, pero yo siempre he sido cristiano. Digo, no, usted, ¿me entiende? La historia de siempre, ¿no? O sea, al Señor no se le puede seguir de lejos, porque el Señor es, o estás conmigo, o conmigo o sin mí, digámoslo así. Y él pone en Juan 15:15 la analogía de la vid y todo eso, el pámpano y la vid y todo eso. Separados de mí no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Sin comunión con el Señor es un fracaso tremendo, o sea, no vamos a poder vencer todo lo que este sistema nos Ya tienta a hacer. 15:5, pastor. ¿Perdón? Juan 15:5. Ujú, separados de mí no pueden hacer. Entonces, y les decía el domingo también de que la gente quiere revelación, ¿no? La gente abre la Biblia y dice, es que yo quiero tener revelación. Pero acuérdense en un principio que manejamos de la iglesia, no es falta de revelación, es falta de, ¿cómo es? No es falta de provisión, es falta de revelación por falta de relación, ¿no? Ese es el este. Pero bueno, el caso es que Pedro lo seguía a cierta distancia, el Señor hay que seguirlo de cerca, siempre. Ahora dirían, pero si se hubiera acercado mal, lo crucifican también. Sí, pero es que el tema no era que se hubiera acercado mal, el tema es que él no debería haber estado ahí. Pero en términos generales, la relación nuestra con el Señor tiene que ser cercana, ¿no? No puede ser de lejos. Lo otro error que cometió Pedro fue que se mezcló con los enemigos del Señor, ¿no? Marcos 14:54 dice, y Pedro le siguió de lejos, ahí dice, hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Los alguaciles, pues obviamente no eran amigos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Entonces estaba calentándose con el enemigo, se había mezclado con el enemigo, ¿no? Entonces, por eso es que uno tiene que ser selectivo con la gente que se rodea. La palabra dice, no deis lugar al diablo, ¿no? Básicamente, si el impío, el pecador te quiere apartar, te quiere hacer caer,
no se lo permitas, ¿entiendes? ¿Y por qué vienen todo ese tipo de advertencias? Porque obviamente el Señor, por medio de sus palabras, sabe que la tendencia que tiene uno es de no ser muy selectivo de la gente con la que se rodea, ¿no? Hablábamos el domingo de esas personas que son piedra de tropiezo, que siempre quieren hacerlo a uno caer y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero Pedro, esas 6 equivocaciones cometió y al final el resultado de eso, como lo vimos, que lo están comentando, negó al Señor, ¿no? Algo que para él fue terrible, ¿no? Entonces, eso que acabamos de ver ahorita es los pasos, digamos, de la caída de Pedro. Ustedes vieron que no es algo casualidad, no fue algo que pasó, no, fue una secuencia de equivocaciones que él cometió que al final el resultado fue negar al Señor. ¿Cierto que sí? Muy, muy aplicable a la vida de cada uno de nosotros. Pero bueno, el caso es que después de eso vino lo que fue el arrepentimiento y la restauración del ministerio de Pedro, ¿no? Jesús le había dicho a él que antes de que el gallo cantara 2 veces, él lo iba a negar 3. ¿Se acuerdan? Esa es una frase muy conocida. ¿Ustedes saben qué significa eso de que antes de que el gallo haya cantado 2 veces? ¿Qué significa eso? Como es una metáfora o real, como antes de que amanezca, ¿no? Sí es una metáfora, pero más que metáfora es como una analogía, ¿no? Podría ser. ¿Pero a qué se refería el Señor cuando decía antes de que el gallo cante 2 veces? Antes de que amanezca. Puede ser. ¿Alguien más? No. Es que, digamos, yo estaba leyendo en estos días y decía que algo así de que ahí en Jerusalén y todo eso, ahí no hayan gallos. Por cosas culturales y todo ustedes saben cómo son delicados todas esas costumbres, ¿no? Eso del canto del gallo es como cuando cuando hay cambio de guardia, ¿no? ¿Te han visto cuando en los palacios de presidenciales y todo eso hay cambio de guardia, que es toda una ceremonia? ¿Han visto alguna vez o en la televisión algo, los cambios de guardia de las casas presidenciales? ¿Han visto? Sí. Sí, pastor. El caso es que, Y que, cuando que cambian de papa, Ever. También, sí, cuando haya ese tipo. Pero el caso es que ahí había una hora determinada donde tocaban, habían 2 toques de trompeta y todo eso, y a eso se le llamaba el canto del gallo. Y eso tienes también, búsquenlo, los que sean inquietos ahí, busquen en internet todo eso del canto del gallo y todo ese asunto. Te digo, también ahí está la versión de la gente que dice que no, que era un gallo y que estaba ahí. Bueno, está bien, no importa. Pero yo le creo más a esta parte, ¿no? Del el redoble, las trompetas Sí. y tocaban 2 trompetazos porque había cambio de guardia, era determinada hora, era una hora en particular, ¿no? Pero bueno, está bien. El caso es que era una señal y pues sí, uno en la película oye que, ¿qué cree que? ¿Me entiende? Esto le Pero iba a decir que que la película sí canta el gallo. sí, pero si uno lee un poquito más, digamos, se habla de eso. Y, pues, independiente de que haya sido una trompeta o un gallo de verdad, el caso es que era un evento que se iba a dar y antes de que ese evento se diera, decía que él lo iba a negar 3 veces, ¿no? Y Ujú. dice la palabra también que entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, obviamente porque ya lo había negado y el gallo cantó o tocaba la trompeta, lo que sea. Dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, por eso es que la palabra, cuando uno la lee, es bueno uno tomarla personal, ¿no? Y uno ponerse en los zapatos de la persona que uno está leyendo, ¿no? Entonces, uno puede, ahorita uno se puede imaginar, y sí, Pedro negó, o la misma película, ¿no? Lo que sea, canta el gallo y Pedro mira al Señor y el Señor lo mira a él, y entonces sentir esa mirada, entonces uno puede sentir lo que sintió Pedro, ¿no? Cada vez que uno niega al Señor o cada vez que uno haga algo que pisotee su rostro, su sangre, entonces sentir esa mirada que sintió Pedro, ¿no? Entonces hacerlo personal como tal, ¿no? Ahí obviamente hay de todo esto que uno diría, qué tragedia tan bárbara, bueno, lo que le pasó al Señor, la tragedia que pasó Pedro y todo eso, pero bueno, ahí por lo menos apreciar algo positivo y fue el arrepentimiento de Pedro, ¿no? Que fue muy rápido, o sea, inmediatamente él sintió esa mirada del Señor, dice la palabra, que saliendo afuera lloró amargamente, Lucas 22:62, ¿no? Y eso de llorar amargamente, pues es una señal de vergüenza y la vergüenza es una señal de arrepentimiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento de Pedro fue instantáneo. O
sea, inmediatamente él salió y lloró amargamente. ¿Acuerda cuando vimos el caso de Judas? Judas fue y se arrepintió, pero delante el que no era, fue arrepintido delante del Sanedrín a devolver las monedas, nunca buscó al Señor, no buscó a los demás discípulos, no, entonces más bien fue y se ahorcó, y eso a veces eso es lo que lo lleva a uno, ese tipo de decisiones equivocadas, el no rodearse de la gente que es y no buscar al Señor como tal, ¿no? Pero el caso de Pedro fue que buscó un lugar, de la misma vergüenza se escondió y lloró amargamente. ¿Por qué? Porque sabía, obviamente, la magnitud de lo que había hecho, había traicionado una amistad tremenda, bueno, lo que representaba a su Señor para él, ¿no? Y que había hecho esa traición, pero al final se arrepintió, ¿no? Bueno, obviamente nosotros como cristianos conocemos bien esa experiencia que pasó Pedro, o sea, los que nos hemos arrepentido de una manera genuina, ¿no? Y sabemos las barbaridades que hemos hecho y ese sentimiento de culpa y vergüenza que tenía Pedro, ¿no? Entonces, uno siempre tiene la tentación de esconderse y todo ese asunto y dejar y pretender creer que las cosas se van a arreglar solas al mejor estilo de Adán, ¿no? De esconderse y creer que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Pero bueno, el caso es que mientras ese tiempo en el que uno sabe y reconoce su pecado y todo eso, y sabe que uno ha roto su relación con el Señor como tal, son tiempos de mucha vulnerabilidad, ¿no? Que uno tiene que refugiarse en el Señor y buscar, digamos, entendiendo que es un Dios misericordioso como tal, si no, puede cometer decisiones peores como tal, ¿no? Y era el sentimiento que tenía David cuando él sabía y sentía que la presencia del Señor la había perdido, ¿no? Y por eso se desesperó tanto y escribió los salmos que ustedes saben y que ya hemos compartido, ¿no? Entonces, es importante por eso que una vez que uno sepa, obviamente, porque todos los que estamos aquí, pues obviamente somos candidatos a caer y ojalá Dios quiera que nos mantengamos firmes y siempre creciendo en el Señor, pero cualquier persona siempre es importante que en el momento que peca, que cae, que inmediatamente, sin demorarse, sin pensar tanto, acuda al Señor y vuelva otra vez a agarrarse del Señor lo más rápido posible, ¿no? O sea, en el caso de Pedro, sintió la mirada, inmediatamente se arrepintió, lloró amargamente y el Señor que conoce el corazón pues, sabe que fue sincero ese arrepentimiento, ¿no? Porque hay gente que deja pasar el tiempo y espera y ya es más complicado, ¿no? Pero bueno, el caso es que hubo un proceso de arrepentimiento de Pedro, y después de que hay un proceso de arrepentimiento y que uno sepa que realmente ha sido perdonado, pues viene un proceso de restauración, ¿no? Porque el perdón obviamente es instantáneo, uno pide perdón y inmediatamente. ¿Cuánto se demora la gente en pedir perdón? En que Dios lo perdone, lo que se demora en pedírselo. ¿Por qué? Porque en el momento en que le pidan perdón, si es un genuino arrepentimiento, hay perdón, ¿no? Pero la restauración es todo un proceso, ¿no? Eso lo sabemos, que empieza obviamente en el momento en que uno ha sido perdonado, ¿no? Entonces, en el momento en que uno reconozca que el Señor, obviamente sabiendo que Él nos conoce más que a nosotros mismos, el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro y sabía lo que iba a pasar con él también, ¿no? Ok, entonces, en Lucas 22:31, todo eso está en los cuatro evangelios, pero hemos ido leyendo algunas cosas de Lucas, Marcos, Juan, porque algunos muestran ciertas cosas con más detalle, ¿no? Entonces, el Señor sabía lo que estaba pasando con Pedro, sabía lo que él iba a hacer y también sabía que podía contarle con él a futuro también, ¿no? O sea, pues el Señor conocía a Pedro y lo sabía. Cuando el Señor le dijo que le iba a ser pescador de hombres, no era propiamente ahí en lo que iban andando, sino digamos, la importancia que iba a tener Pedro cuando ya el Señor no estuviera, ¿no? A nivel de iglesia como tal, ¿no? Básicamente eso. Y aprender de Pedro lo que él no hizo, ¿no? O sea, tenemos limitaciones, o sea, hay lugares, hay ciertas cosas, tenemos que saber cuál es el alcance de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Acuerde que Dios no estamos obligados a lo imposible y hay cosas que el Señor sabe que no podemos hacer. Por eso el Señor le decía a Pedro, a donde yo voy no me pueden seguir, tranquilo, o sea, más adelante me vas a seguir a otro lado, ¿no? Entonces, hay mucha gente que a veces pretende abarcar tantas cosas y hacer eh, lo que tal vez otros hacen. El caminar cristiano es muy independiente, ¿no? O sea, la relación que cada uno de nosotros tengamos con el Señor es muy particular y la relación que yo tengo con el Señor no es la misma que tiene Milena, ni es la misma que tiene Juan Pablo, ni Marquito, ni Elsa, ni ninguno de nosotros, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, a veces es muy importante en esto de proceso de restauración,
de que uno realmente sienta que el Señor lo ha perdonado, ¿no? Que uno sienta en su corazón que el Señor lo ha perdonado. Porque a veces hay gente que no termina de convencerse del todo y la misma gente es la que tiende a descalificarse, ¿no? Y tal vez pretender volver a veces hacia atrás. Acuérdate que cuando uno se descalifica y uno no siente que realmente el Señor lo puede levantar y lo restaura, la gente tiene esa tendencia de volver a lo que antes era, ¿no? Y eso le pasó a Pedro. En Juan 21:3, ¿ustedes se acuerdan que él, qué dejó Pedro para seguir al Señor? ¿Qué dejó él? La pesca. La pesca, ¿cierto? Él dejó de pescar, ¿no? Y en Juan 21:3 dice, ya obviamente como ya él le había negado al Señor, pero él sentía en su corazón que él lo había perdonado, pero ya los discípulos andaban como ovejas sin pastor, ¿no? O sea, dice la palabra en Juan 21:3, dice, Simón Pedro les dijo, voy a ir a pescar. Y ellos les dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Entonces, ellos ya habían dejado las redes para seguir al Señor, pero ya hayan vuelto otra vez a agarrarlas, ¿no? Otra vez, volver a lo mismo de antes, que eso acuérdate que ahí es donde uno entiende cuando en el libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, ¿no? ¿Entiende? ¿Por qué? Porque a lo mejor Pedro pensaba que ya no era digno para servir al Señor y tomó la decisión de decir, bueno, entonces voy a volver a lo que sé hacer, ¿no? A mi antigua profesión que es la de pescar, ¿no? Pero bueno, en Juan 21:15 se le apareció, bueno, ustedes pueden leer la historia de Juan 21, que el Señor se les apareció y volvieron otra vez a agarrar muchos peces y entonces ahí es donde se dieron cuenta que era el Señor y Él estuvo compartiendo con ellos. Y la restauración de Pedro la vemos ahí en versículos 15 al 17, cuando él, ¿se acuerda que él le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y dice, sí, Señor, yo te amo. Y que le dice que apacienta mis corderos. Y vuelve y le pregunta otra vez y le dice, pastorea mis ovejas. Y vuelve y le pregunta, apacienta mis ovejas, ¿no? Bueno, eso de apacienta mis corderos es como las diferentes etapas. ¿Ustedes saben qué es un cordero? Es como, no sé, creo que es como La, una la oveja que cría de tiene. la cría de las ovejas. Sí, un cordero es una oveja joven, ¿no? Una Bebé. oveja. Sí, jovencita, pues, o digamos, bebé, pues no tan bebé, pues sí, bebé, ¿no? Digámoslo así. Entonces, cuando dice ¿y apacentar qué es? Calmar. Darles Cuidar, pasto. alimentar. Alimentar. Eso, el calmar entra más en el pastoreo, ¿no? O sea, apacienta mis corderos, es decir, y uno ve, por ejemplo, digamos, como las etapas en una iglesia cualquiera, ¿no? Hay gente, hay corderitos, hay ovejas, también hay cabras, ¿no? Pero es otra cosa. Iba a decir cabrones, pero no lo voy a decir. Cabras. Entonces, apacienta mis corderos, es decir, alimenta las ovejitas que están naciendo, los que están creciendo. También pastorea, ya las que son ovejas, ya el pastoreo tiene que ver otra cosa como guía, llévalas por el buen camino, córtales el pelito, estar pendiente. Y cuando después dice apacienta mis ovejas, es decir, nunca se dejará de apacentar, ¿no? Ya otro tipo de alimento, ¿no? Ya no es no es lo mismo apacentar un cordero que apacentar una oveja. El alimento que cada uno de los dos come son diferentes, ¿no? Obviamente hay gente que nunca deja de ser cordero, ¿no? Pero lo ideal es que pasen a la categoría de oveja. Entonces, en ese momento en que el Señor vuelve e instala a Pedro en el ministerio otra vez, ¿no? Aquí dice, bueno, tú me eres útil, ¿no? Otra vez. ¿Por qué le preguntó 3 veces que si lo amaba? Algunos dicen que fue porque 3 veces lo negó, puede ser. Está bien como para reafirmar que ya lo había perdonado, porque lo estaba volviendo a poner en el ministerio otra vez, y en ese momento Pedro volvía a ser útil en las manos del Señor, en el ministerio, en la misión que él tenía que recibir, ¿no? Y a partir de ahí en adelante nadie podía culpar a Pedro de que lo haya negado como tal, porque sabían que el Señor mismo otra vez ya lo había puesto otra vez al frente del ministerio como tal, ¿no? O sea, volvía a ser útil. El momento en que uno entra en un proceso de restauración y las cosas vuelven a ser como antes, uno puede volver a hacer lo que antes hacía. En el momento en que Pedro se sintió que ya no servía, pues Pedro fue uno de los discípulos casi que la mano derecha del Señor, ¿no? Y después creyó que ya no servía para nada y ahora el Señor lo volvía a poner al frente del ministerio. Y de ahí en adelante, pues obviamente viene lo que conocemos de Pedro, el discurso que dio, donde se convirtieron más de 3.000 personas. Y esta historia de Pedro es una lección muy bonita en lo que tiene que ver digamos, el problema no es caer, como lo hemos hablado muchas veces,
sino que el problema es que uno no se levante de la caída como tal, ¿no? O sea, caerse o fracasar no tiene por qué ser el fin de todo. Y ya lo vemos aquí en el caso de Pedro, tuvo una caída, tuvo, digamos, un fallonazo como tal, pero al final se arrepintió y el Señor que conocía el corazón de Pedro y lo que él podía llegar a hacer, pues obviamente lo levantó de nuevo, ¿no? Lo restauró, lo fortaleció para que pudiera ser muy importante en el futuro del ministerio, ¿no? El libro de Hechos, de hecho, le da una importancia tremenda a Pedro al inicio de la iglesia. Porque acuerda que las primeras iglesias básicamente nacieron bajo la tutela de Pedro y de Santiago y todo ese asunto, ¿no? Que fueron los que se pusieron al frente como tal, ¿no? Pedro sabía obviamente que su fe había sido puesta a prueba en el momento en que estuvo allá en ese fuego enemigo, digámoslo ahí, y fracasó, tuvo un fracaso inicial, pero él lo sabía, ¿no? Pero ya después, con la llegada del Espíritu Santo y el Pentecostés, sabe que esa fe, digamos que en algún momento fue puesta a prueba, pues llegó a ser potenciada, ¿no? De tal manera que él mismo se convirtió en un bastión tremendo para los demás discípulos y para el resto de sus hermanos en lo que se venía, que era una lucha tremenda espiritual, ¿no? Y él lo describe, ¿no? Él describe esa experiencia ahí en Primera de Pedro 1:7 cuando dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, él sabía obviamente que su fe había sido puesta en prueba, pero también sabía que esa misma fe de la cual obviamente logró ser restaurado, al final fue potenciado en lo que él hizo, ¿no? Y bueno, en resumen de lo que hemos visto, varios puntos aquí que sacar. En medio de una relación con el Señor, cada uno, o sea, cada uno tiene su experiencia personal, pero en medio de una relación con el Señor, Él nos va a mostrar a nosotros quién es Él, ¿para qué? Para que nosotros podamos llegar a ser como Él, ¿no? Entonces, por eso es que bien importante, y por eso en la oración siempre cuando, usted ha visto que cuando yo hago el llamado es, y que por medio de tu palabra yo pueda buscarte, que es lo primero, ¿no? Buscarte, y yo sé que si te busco te voy a encontrar, y en el momento que yo te encuentre te voy a conocer, porque esa es la intencionalidad de Dios, ¿no? Primero, obviamente, que nadie se pierda, que la gente nazca de nuevo, pero después que lo busquen, ¿para qué? Para que la gente sepa cómo es Él. ¿Para qué? Para que la gente sea como Él, ¿no? O sea, sean como yo, o sea, sean mansos y humildes como yo, o sea, sed santos como yo soy santo. Bueno, esa es la idea, básicamente, ¿no? De eso se trata. Por eso es que nosotros nos discipulamos. ¿Para qué? Para conocer un poquito más de cómo es Él. ¿Para qué? Para ser como Él. ¿Para qué? Para poder ir a enseñarle a otros también que sean como Él. De eso se trata, ¿no? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se los hará saber. De eso se trata, ¿no? Entonces, aquí yo puse estos tres pasos para resumir lo que hemos visto con la historia de Pedro. Primero, identifique quién eras. Es muy importante que uno sepa quién era antes para que uno pueda ver el cambio, ¿no? Y le permite ubicarse en quién soy hoy, quién soy yo ahora, ¿no? Porque si uno tristemente no logra hallar mayor diferencia en lo que somos ahora y lo que éramos antes, pues hay que revisarse de nuestro caminar cristiano, ¿no? Algo está fallando y no es precisamente la palabra, ¿no? Identifique quién era antes, ubique quién eres ahora y que usted pueda mirar atrás y decir, es que es mi pasada manera de vivir, ¿no? Hay muchas cosas de las cuales me he despojado de mi vieja naturaleza, todavía estoy en el proceso de renovar mi mente y todo eso. Y el tercer punto es la confianza plena de lo que nosotros podemos llegar a hacer en las manos del Señor. O sea, ahí están los tres puntos de Pedro, claves. El Señor sabía quién era, el Señor sabía lo que él podía llegar a hacer obviamente si se ponía en las manos de él, ¿no? La decisión, pues cada uno la tiene, nunca dejará de ser una decisión personal. Cada uno crecerá en el Señor lo que cada uno quiera crecer, porque la fuente es inagotable, ¿no? O sea, el techo nos lo ponemos cada uno de nosotros, ¿no? ¿Dónde nos puede llevar el Señor? Ninguno de nosotros sabe. No tenemos ni idea a dónde nos puede llevar el Señor si es que nos ponemos en las manos de Él con un corazón dispuesto, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Bueno, no sé Amén. si alguien quiere aportar algo más adicional a lo que hemos hablado. O todo se entendió o no se entendió nada. Alguna de las dos, pero bueno. No, sí, pastor, sí.
Bueno, entonces vamos a orar, Marielitos, que al principio ibas a orar y no. Vamos a darle gracias a Dios. Pastor, disculpe. Dime, Chile. Usted al inicio hizo una pregunta sobre el apóstol Tomás, de cómo fue que Ujú. de- unió a los discípulos. Bueno, yo investigué, pero no dice exactamente cómo fue que él se unió a los discípulos. Ok, En los evangelios, nada más habla, hay una parte de la elección de los 12 apóstoles, en Marcos, en Lucas, en Juan sí especifica un poquito más, pero no dice exactamente cómo fue que Tomás fue que se unió a los discípulos, nada. Y sobre la hija de Jairo, tampoco habla de ok. que en No, ese no, está. momento, Por eso les decía ujú, que yo lo vi fue en la película, ¿no? sí, no Y me es pa- bíblica esa parte. no, habría que averiguar un poquito de la historia de Tomás, o sea, de la biografía de Tomás y cuál era, cómo llegó él a conocer al Señor, pero vamos a averiguarlo bien. Puede que no, sí, puede que no, que ese no haya sido el origen. Me pareció o tal vez fue muy acomodado en el sentido de que era precisamente el que no creía que la niña iba a resucitar, ¿no? Entonces dice, ah, mira, ahí está pintado Tomás, pero seguro era otro Tomás. O Pero tal vez me pastor confundí también porque, dice, o tal vez me bueno, confundí porque Jairo le preguntó al Señor, el Señor le dijo que tenía sed y él le dijo, ¿qué tomás? Entonces por eso fue que me confundí. no es cierto. Ay, pastor. ¿Sí a decir él algo? Sí, también estaba viendo yo de que la historia de Tomás más se puede encontrar en el libro apócrifo de él, ¿verdad? Según estaba viendo yo en el diccionario bíblico. Ujú, Y también encontré aquí que casualmente fui a la Biblia y no le había puesto atención que también Tomás, a quien también se le llamaba Dídimo, ujú. no había yo puesto atención a eso hasta ahora que estaba viendo eso y que realmente el nombre Tomás significa mellizo. Eso fue lo que encontré. Ah, bueno, está bien. Gemelos. Pero bueno, Ujú, queda la tarea. Ahí voy a averiguar un poquito bien cómo fue si es que aparece en algún lado, ¿no? ¿Cómo ujú, fue que Tomás se unió al grupo? Porque de algunos otros discípulos creo que la tiene uno como más clara, la Biblia lo habla, pero en algún momento tuvo que haberse tenido su encuentro cada uno con el Señor, ¿no? Alguno. sí. Pero bueno, ahí nos queda la tarea, a ver. Pero gracias, Chile y Elsa. Ok, vamos a orar ahora sí. No sé si Maridita estaba por ahí o no. Bueno, alguien que quiera orar, no sé, para despedirnos. ¿Yo Bueno, pasó? Sí, Ok. sí. No, ok, no, no. ok. Dale, Elsa. Ok. Gracias, Señor amado, por este tiempo que tuvimos de aprendizaje, Señor. Gracias eternamente, Señor, porque tu amor y tu misericordia son grandes, Señor. Y porque nos das estas armas, Señor, para que nosotros podamos, Señor, aprender a conocerte, Señor. Y tratar como estábamos hablando ahora en el discipulado, que no solo ser nosotros discipulados, sino para poder discipular a otros, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta enseñanza que nos trajo el pastor Eber, Señor, y todo el grupo, Padre Santo, como pudo participar, Señor amado. Eternamente agradecido, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice a cada uno del grupo, al pastor, a su familia, Señor, en el nombre de Cristo amado Jesús. Hemos puesto este tiempo en tus santas manos. Alabado y glorificado sea por siempre tu santo nombre, Señor. Amén. 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 Amén.